Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología de cursos recordatorio de formación posgrado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar de una parte muy interesante para los conocimientos podológicos. Se trata de los esquemas de procedimientos quirúrgicos para tendones del pie y del tobillo. En primer lugar vamos a hablar del procedimiento quirúrgico para una rotura del tendón de Aquiles. El procedimiento normal, siempre y cuando veamos que en la zona donde se ha producido el corte del tendón está como un poquito más abultada. Tras aplicar la anestesia y tener todos los medios asépticos y todo lo adecuado para realizar una intervención quirúrgica, vamos a hacer una incisión y para localizar los dos extremos del tendón roto. Tiramos de los dos extremos con unas pinzas donde vemos que están los muñones del tendón, como se puede ver en el dibujo. Con un hilo de sutura de 5 o 6 no resolvible, cosemos los extremos del tendón de manera individualizada, teniendo en cuenta que también debemos de rodearlo para evitar que se escapen los haces nerviosos del tendón, dejando hilo suficiente para tirar y enfrentar los extremos y poder hacer lo que se denominan puntos de Krakow. Ahí podemos ver en el dibujo cómo estamos tirando de los dos extremos para sacarlos y enfrentarlos. Una vez que los hemos enfrentado, los suturamos y seguimos suturando ambos extremos, dándole solidez a la sutura de incisión. O sea, no solo vamos a suturar un extremo con el otro, sino alrededor del tendón también vamos a ir suturando para dejarlo muy compacto. Vamos a comprobar, una vez que lo hemos hecho, que este tendón es sólido, que se mueve bien y que el movimiento de flexoextensión del pie pues no ocasiona ningún problema, y revisamos la zona que hemos hecho la intervención. Realizamos 2 puntos de sutura con seda en los bordes de la incisión y una vez fijados seguimos suturando hasta el cierre de la herida quirúrgica. Lógicamente de dentro a fuera también vamos a ir suturando por planos hasta llegar a esta parte donde damos esos 2 puntos por fuera para después ir entrelazando y haciendo la sutura correcta del cierre de la herida. Con esto finaliza ese procedimiento. Vamos a hablar del procedimiento quirúrgico de transposición para la rotura crónica del tendón de Aquiles. En este caso vamos a realizar los cortes con el bisturí haciendo 2 incisiones sobre el tendón de Aquiles, viendo el recorrido que tienen, como se puede ver aquí. Se ha preparado el muñón distal y se ha llevado el muñón proximal a través de la herida proximal y se ha revisado su extremo. Como veis aquí, el muñón distal del tendón de Aquiles le hemos sacado y hemos revisado el otro parte con la separación que hemos hecho y se ha revisado el extremo. Obtenemos, girando el pie, el peroneo lateral corto una vez identificada en la base del quinto metatarsiano, o sea que nosotros vamos aquí tenemos el que habíamos sacado arriba, el hilo de sutura del muñón del tendón de Aquiles. Vamos a tirar del tendón suturado en el extremo y así vamos obteniendo el tendón del peroneo lateral corto. Ese tendón lo vamos a transponer desde donde viene y lo vamos a introducir a que se enfrente el peroneo lateral corto y su vientre muscular a través de la herida proximal, preparándolo para el procedimiento de transferencia. Nosotros tenemos ahí un hilo de sutura que estamos tirando de él, los separadores, y tenemos el tendón de Aquiles. Como veis, tiramos con las pinzas del tendón suturado en su extremo y está el tendón del peroneo lateral corto. Pasando el tendón del peroneo lateral corto a través del muñón distal del tendón de Aquiles y revisamos los muñones del tendón aquileo, de tal forma que vemos los 2 muñones, el distal y el proximal, y vemos cómo hemos ido tirando y sacando el tendón del peroneo lateral corto. Una vez
que lo tenemos ya enfrentado, pues realizamos la transferida con una sutura de Vicryl 1 y comprobamos la fiabilidad del tendón. La transferencia con sutura del tendón del peroné lateral corto a los dos muñones del tendón de Aquiles, como se puede ver en el dibujo y como lo estamos dando. Seguimos suturando por planos, comprobando que el tendón va perfectamente bien, y vamos a suturar por planos hasta el cierre de la herida. Vamos a ver los diferentes procedimientos quirúrgicos, uno de alargamiento en Z en el tendón de Aquiles, y después a continuación explicaré el procedimiento quirúrgico para el acortamiento en Z del tendón de Aquiles. Cortamos por planos hasta llegar al tendón y realizamos tenotomía longitudinal a lo largo del tendón, que sería como vemos en el dibujo. Cortamos con bisturí longitudinalmente el tendón de Aquiles. Para realizar el corte en forma de Z, primero hacemos un corte en la rama proximal del centro ventral hacia afuera, como se puede ver en el dibujo. A continuación realizamos el corte en la rama distal, como también podemos observar en el dibujo, y vemos cómo ha quedado el procedimiento. Al hacer los cortes en Z vemos cómo se puede perfectamente separar, de tal forma que nosotros ahora lo que hacemos es suturamos los haces de los dos extremos del alargamiento con Vicryl 1, que es muy fuerte y va a soportar muy bien la tensión. Una vez que lo hemos hecho, ya como hemos hecho eso, a continuación suturamos el tendón y comprobamos su estabilidad y su funcionalidad. Lo que hemos hecho ha sido alargarlo, viendo cómo está. Seguimos suturando por planos hasta el cierre de la herida quirúrgica, y con eso tenemos resuelta la intervención. El procedimiento quirúrgico de acortamiento en Z en el tendón de Aquiles. Bueno, pues el procedimiento comenzamos igual que para el alargamiento. Accedemos al tendón por planos, realizamos una tenotomía longitudinal a lo largo de la zona del tendón que queremos cortar. Para realizar el corte en forma de Z, primero hacer un corte en la rama proximal del centro ventral hacia afuera. A continuación vamos a hacer, como hacíamos también en el alargamiento, también vamos a realizar el mismo corte que realizamos para la rama distal, como podemos ver en el dibujo. Observamos cómo queda el procedimiento, que quedaría como el procedimiento anterior, pero ahora viene la variación. Vamos a cortar las dos partes terminales del tendón que estén aproximadamente a la misma medida, de tal forma que eliminamos esas dos partes y nos quedaría como se puede ver en el dibujo. Suturamos los haces de partes terminales del tendón aproximadamente que estén a la misma medida. Deslizamos las dos partes terminales del tendón y suturamos con Vicryl. Las hemos deslizado, con lo cual hemos producido ese acortamiento que queríamos nosotros en ese tendón que estaba muy distendido. Suturamos por completo el tendón con Vicryl 1, comprobando estabilidad y su funcionalidad, que es importante. Y procedemos, como siempre, suturando por planos de dentro hacia afuera hasta el cierre de la herida quirúrgica. El procedimiento quirúrgico para la rotura de los tendones peroneos. Este procedimiento quirúrgico se basa en la limpieza o desbridamiento del tendón que está roto. Aquí vemos en el dibujo cómo, simulando un arco, es separado las dos partes del tendón que está roto, están cogidas con unas pinzas, para que se vean las dos partes de la rotura, porque la rotura es longitudinal al tendón. En la sutura tendinosa vemos conseguir la tubulación del tendón. Claro, aquello que estaba totalmente roto, pues nosotros lo vamos a suturar de una forma que sea estable. Y como siempre vamos a llegar al cierre final de la incisión operatoria yendo por planos y quedaría pues perfectamente cerrado. La reconstrucción anatómica que utilice autoinjertos o aloinjertos tendinosos que evite sacrificar los tendones peroneos. Este es un muy buen procedimiento quirúrgico.
Vamos a hacer una exploración previa a la cirugía con el paciente anestesiado y con una endoscopia procederemos a la exploración de la inestabilidad de los cajones anterior y varoinversión forzada. Vamos a forzar el que vaya hacia adentro y hacia afuera y vamos a ver cómo se movilizan flexoextensión ese cajón anterior. Vamos a elegir el tendón adecuado. Existe una dificultad para aislar el tendón u obtener un tendón demasiado corto. Puede usarse el tendón del semitendinoso, pero puede resultar demasiado grueso. Lo indicado es utilizar el tendón del recto interno, el denominado gracilis, que se localiza por encima del semitendinoso. Según la técnica de Schenck y Cooling, en este procedimiento los principales objetivos son conseguir una fijación estable e inmediata, la integración biológica del tendón al hueso y la reconstrucción anatómica de los ligamentos. Dentro del procedimiento quirúrgico nosotros vamos a situar una sábana, vamos a proceder a hacer la incisión, vamos a separar y vamos a obtener aproximadamente de 15 a 22 centímetros y los extremos del tendón se preparan con suturas de tipo Cakrov. Aquí vamos obteniendo este tendón, como veis en el dibujo, que sería el tendón del recto interno. Realizamos una vía de abordaje lateral, curvilínea, ampliada hacia adelante, lo que nos permite acceder a los ligamentos laterales del tobillo. Exponemos el peroneo distal, cuello del astrálago, inserción del ligamento PAA y la inserción calcánea del ligamento PC distal. Con lo cual, veis, P es peroneo anterior y peroneo crucial, que es la forma que vemos aquí en el dibujo, cómo estamos obteniéndola. Evitaremos lesionar el nervio sural, es importante, y realizaremos un túnel en el peroné con dos trayectos, uno antero-posterior de distal a proximal, siguiendo la dirección de las fibras y los fascículos. Como veis aquí, esto es un tunelador en el dibujo y estamos realizando el túnel marcado donde estaría el tendón del peroneo y donde tendríamos tirando esa cinta del tendón. Una vez que ya lo tenemos, vamos a otro túnel desde el pico del peroné, zona de inserción del ligamento, hasta la cara posterior del peroné que se une con el primer trayecto. ¿De acuerdo? Ahí vamos a unir el trayecto. Bueno, vamos a continuar con esto haciendo la separación y vamos a hacer una tunelación en el astrálago a nivel de la inserción del fascículo PPA. Ahí podemos ver el tunelador y donde la postura donde tenemos todavía el tendón peroneo distal y la cinta que está tirando del mismo. Fijamos un extremo de la plástica con un tornillo interferencial que se denomina biotenosdesis. Como vemos ahí, estamos fijando el tornillo y el tendón del recto, donde lo vamos fijando hacia adentro. Vamos a seguir, comprobamos la adecuada fijación de la plastia, como ha quedado fijada en la zona donde queríamos nosotros fijar ese tendón del recto interno. Pasamos la plastia por el túnel del peroneo. Una vez que ya la tenemos, la plastia la vamos a pasar por el túnel del peroneo para aproximarle al peroneo distal. El tendón del recto interno le tenemos manteniendo ahí, pasamos a través con una broca del número 5 el túnel del nivel del calcáneo, con una cinta tiramos del tendón. Realizamos a continuación ese túnel a nivel del calcáneo en la zona de inserción del ligamento con una broca de 5 milímetros para llegar a la cara medial, que es donde nos interesa llegar. Pasamos la plastia por el túnel del calcáneo sacándola por el lado medial, lo que permite dar la tensión adecuada a la plastia. El talón debe de estar en posición neutra o en un discreto valgo para permitirnos la realización de este procedimiento. Y en esta debe de estar antes de fijarlo de forma definitiva con un tornillo interferencial al calcáneo. ¿De acuerdo? Realizamos como siempre, vamos realizando el cierre por planos, hemos comprobado la funcionalidad y lo suturamos al final con suturas reabsorbibles y la piel la vamos a suturar porque en esta zona es muy fuerte y vamos a suturarla con grapas.
Procedemos a realizar un vendaje y movilización durante 4 o 6 semanas mediante un botín de yeso o termoplástico o una ortesis de tipo Walker. La tenotomía en Z de alargamiento del extensor largo del primer dedo en eius limitus. Esto es muy desarrollado dentro del campo quirúrgico, de los procedimientos quirúrgicos de la podología. Vamos a hacer primero un recuerdo pequeño anatómico del primer dedo, que nos hace mucha falta, pero bueno, por lo menos así vamos viendo, aunque esto lo tiene presente todo el mundo. Le digo que no os hace mucha falta a los que estáis siguiendo todo esto y que sois ya podólogos o estudiantes. Vemos por dónde pasa el extensor largo del dedo, que va a cogerse por la parte de arriba en la primera falange, y el flexor largo del dedo que va por la parte de abajo también a la primera falange. En la segunda falange está el flexor largo del dedo y el flexor corto del dedo, el extensor corto del dedo por arriba y por abajo el flexor corto del dedo a la segunda falange. Por lo tanto, cuando hay un eius limitus está hacia arriba, y es porque el extensor largo del dedo está muy tirante y nos tira del dedo para arriba. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues primero hacemos una incisión longitudinal sobre el primer metatarsiano, como se puede ver en el dibujo. Inmediatamente abrimos y exponemos el extensor largo del dedo, ¿vale?, donde le vemos perfectamente, y sobre ese extensor largo realizamos los cortes sobre el tendón en forma de Z, como se puede ver aquí perfectamente. Ese corte en Z, si lo separamos para poderlo ver, vemos cómo se puede realizar el alargamiento del mismo, pero vamos a suturarlo. Una vez que lo tenemos, los dos extremos los vamos a suturar, la parte distal de los dos tendones, con bicril, y después suturamos los haces del corte de la parte proximal también con bicril. Enfrentamos las dos partes que nosotros habíamos provocado el alargamiento, suturamos las dos partes del tendón con bicril, nos aseguramos de su movilidad y que ha quedado perfectamente cosidos los haces del tendón, con lo cual realizamos una sutura por planos hasta el cierre final de la incisión. Comprobamos cómo el dedo se ha ido a su zona mucho más fisiológica. El procedimiento quirúrgico por tenotomía de alargamiento para un dedo en garra. Vamos. El dedo en garra, y hacemos aquí un pequeño recordatorio también, vemos por qué la garra se hace, porque están dos tendones tirando mucho por la parte de abajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser una incisión lateral en la articulación, y realizamos una mínima incisión en cualquiera de las caras laterales del dedo. Nos da igual meternos por un lado que por el otro. Nosotros vamos a hacer la incisión como se ve en el dibujo y vamos a entrar hacia la cápsula articular. Efectuamos una capsulotomía inferior en abanico de arriba a abajo. Una vez que hemos realizado esa cápsula, subimos el bisturí para incidir más profundo y realizamos una tototomía total del flexor largo y del flexor corto del dedo, y formamos el dedo forzamos el dedo hasta ponerlo recto. Ya no tenemos esa tirante de abajo y nos va a ceder muy bien el dedo para volver a su situación. Como podemos ver aquí, damos un pequeño punto de sutura en donde hemos hecho la incisión, no se suele necesitar nada más. Y por último vamos a utilizar que va a hacer como férula, y vamos con el dedo que esté más cercano, y lo vamos a situar paralelo al otro dedo. Vamos a vendarlo, nos sirve, ya digo, como lo he dicho antes, de férula, y a la semana, si no hay ninguna complicación, quitamos la venda y la cura, y el dedo va a estar en su posición normal. Muchas gracias.